En la monumental y polvorienta obra en construcción de Santa Fe, en el corazón financiero de la Ciudad de México, el silencio era una anomalía costosa, un vacío que pesaba en los bolsillos de los inversionistas. Una grúa alemana de última generación, una bestia mecánica valorada en millones de dólares, permanecía inmóvil, paralizada bajo el sol implacable. Su tarea era simple y a la vez épica: levantar la viga de acero final que completaría la espina dorsal de un rascacielos de lujo. Pero la máquina se negaba. Llevaba horas fallando, transformando a un equipo de ingenieros de élite, traídos expresamente para supervisar la operación, en un grupo de hombres sudorosos y frustrados que miraban impotentes sus laptops y manuales técnicos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada segundo de inactividad era una hemorragia de dinero y prestigio, una mancha en la reputación de la constructora más poderosa del país, cuyo dueño observaba todo con una furia contenida que envenenaba el aire a su alrededor. En medio de ese caos silencioso y desesperado, una figura menuda se desprendió del grupo de obreros que miraban a la distancia. Era una joven observadora, vestida con un overol de trabajo sucio de grasa y polvo, sus botas gastadas evidenciando incontables horas de trabajo duro. Se acercó con una timidez casi imperceptible al ingeniero en jefe, un hombre imponente cuya postura erguida y ropa impoluta chocaban con la suciedad del entorno. Con una voz apenas audible, ella señaló tímidamente hacia la base masiva de la máquina, un punto específico en el complejo sistema de estabilización. El hombre la miró de arriba abajo, un gesto lento y deliberado, cargado de un desdén palpable. Su mirada no solo la evaluó, la descartó, la convirtió en menos que nada, en un insecto molesto que se había atrevido a entrar en su dominio de acero y cristal. La sonrisa que se dibujó en sus labios no tenía calidez, era una mueca de superioridad absoluta. Entonces, las palabras cayeron como martillazos en el silencio denso, resonando por toda la explanada. «Quítate de aquí, niña», gritó el ingeniero en jefe, su voz goteando veneno y arrogancia. «Esto es ingeniería de precisión, no un patio de juegos para ocurrencias infantiles». Su risa estalló, una carcajada estridente y cruel que fue la señal para que todo su séquito de ingenieros y ejecutivos se uniera en un coro de burlas y risitas condescendientes. La humillación fue instantánea, pública y brutal. La joven, cuyo nombre nadie se había molestado en preguntar, retrocedió en silencio, con el rostro encendido por la vergüenza. El peso de cientos de miradas la aplastaba, convirtiéndola en el centro de un circo de arrogancia. Por un momento, pareció que la tierra se la tragaría, que desaparecería bajo la ola de desprecio, una nota al pie olvidada en un día de fracaso millonario. Pero en lugar de huir, se detuvo a unos metros, dio media vuelta, y aunque sus mejillas aún ardían, sus ojos ya no mostraban humillación, sino una calma gélida, una determinación afilada que nadie notó. Ellos no lo sabían, no podían saberlo. No sabían que estaban insultando a la única persona en kilómetros a la redonda que entendía el lenguaje secreto de esa máquina, una sinfonía de hidráulica y física que ella conocía de memoria. No sabían que la niña, a la que acababan de ridiculizar, era la heredera de un conocimiento ancestral, una sabiduría forjada en grasa y acero que superaba con creces sus diagramas digitales y sus manuales impresos en papel cuché. Estaban a punto de descubrir, de la manera más dura posible, que la genialidad no viste trajes caros ni lleva relojes de lujo, y que su circo de desprecio estaba a punto de convertirse en el escenario de la más espectacular e inolvidable de las vindicaciones. Antes de continuar con esta increíble historia de justicia y demostrar cómo el conocimiento de Lía silenció a todos, queremos hacer una pausa y conectar contigo. Nos gustaría saber desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando. Tu comentario es muy importante y nos ayuda a llevar estas historias a más personas que, como tú, creen en el poder del espíritu humano. Si amas las narrativas donde el subestimado triunfa y los arrogantes reciben su lección, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones. Es la única forma de garantizar que no te pierdas ni un solo capítulo de estas leyendas de redención. Y créenos, quédate hasta el final, porque la lección que Lía está a punto de impartirle a ese ingeniero
no solo le costará su orgullo, sino que cambiará su vida para siempre de una forma que jamás podrías imaginar. Aquella joven a la que llamaron Niña tenía un nombre, Lía. Con 24 años, su figura delgada y su overol desgastado la hacían parecer una sombra en el gigantesco teatro de la construcción, un fantasma anónimo entre titanes de acero y hombres que movían millones con una firma. Sus manos no eran delicadas, estaban cubiertas de callos y pequeñas cicatrices, un mapa de su dedicación y trabajo incansable, un testimonio de que su vida no se vivía en oficinas con aire acondicionado, sino en el polvo y la grasa, donde las máquinas respiran y exhalan. Su pelo, recogido en una coleta simple, dejaba al descubierto un rostro donde la fatiga a menudo luchaba contra una determinación de hierro, unos ojos oscuros y profundos que veían mucho más que vigas y planos. Veían el alma de la maquinaria, un secreto que nadie más en ese lugar parecía ni siquiera buscar. Su apariencia humilde era su camuflaje, la razón por la que todos la subestimaban, sin sospechar que detrás de esa fachada se escondía un intelecto afilado como el diamante. Lía era un producto de Iztapalapa, un barrio vibrante y duro de la Ciudad de México, donde la vida enseña a luchar desde el primer día. Huérfana desde muy pequeña, su único faro y familia había sido su abuelo, don Ramiro, un hombre que en su juventud fue una leyenda entre los operadores de grúas. Él no solo le enseñó a leer y a escribir, le enseñó a escuchar el lenguaje del metal, a sentir la tensión en un cable con solo posar la mano sobre él, a respetar la fuerza monumental de las máquinas que él dominaba con una maestría casi artística. En su pequeño departamento, rodeada del zumbido de la ciudad, Lía creció absorbiendo historias de proezas de ingeniería realizadas no con software, sino con intuición, experiencia y un profundo respeto por la física. Su abuelo era su héroe, un gigante silencioso cuyo legado se había convertido en el motor que impulsaba cada uno de sus actos, la brújula moral que guiaba su existencia. La motivación de Lía estaba forjada en el dolor y el amor. Hacía apenas 2 años que había enterrado a su abuelo. Don Ramiro no murió de vejez, sino por una enfermedad pulmonar cruel, una sentencia de muerte lenta firmada por décadas de inhalar polvo y partículas metálicas en obras como aquella. Lía lo cuidó hasta el final, viendo cómo el hombre que podía levantar toneladas de acero con sus manos se debilitaba hasta no poder sostener un vaso de agua. Esa tragedia sembró en ella una misión inquebrantable: honrar su memoria. No buscaba venganza, sino validación. Quería demostrarle al mundo, a esos ingenieros de traje y título, que el conocimiento de su abuelo, esa sabiduría práctica y empírica, no era desechable. Quería probar que el valor de un hombre no se mide por su cuenta bancaria, sino por el conocimiento que deja atrás, un legado que ella portaba como un tesoro sagrado. Su arma secreta no era una herramienta física, sino un arsenal de conocimiento enciclopédico y autodidacta. En una caja de madera bajo su cama, Lía guardaba la herencia más preciada de su abuelo, una colección de manuales técnicos de grúas de los años 70 y 80. Eran tomos gruesos, con las páginas amarillentas y manchadas de grasa, escritos en un alemán y un ruso técnicos que parecían jeroglíficos para cualquiera. Pero para Lía eran escrituras sagradas. Contenían los principios fundamentales, la mecánica pura, los secretos de diseño que los ingenieros modernos, demasiado dependientes del software de diagnóstico, habían olvidado por completo. Esos libros eran su conexión directa con una era de la ingeniería, donde los hombres entendían las máquinas desde sus entrañas, no solo desde una pantalla de ordenador. Cada diagrama, cada fórmula, era una conversación con el espíritu de su abuelo. El esfuerzo que Lía dedicaba a su aprendizaje era sobrehumano y silencioso. Después de sus agotadores turnos como chalana, el rango más bajo en la jerarquía de la obra, cuando sus compañeros descansaban, su segunda jornada apenas comenzaba. A la luz de una lámpara barata, pasaba las madrugadas inclinada sobre aquellos manuales. Con un diccionario viejo y la ayuda intermitente de aplicaciones de traducción gratuitas en su celular de pantalla rota, descifraba laboriosamente cada página. Traducía conceptos complejos de hidráulica, resistencia de materiales y resonancia armónica.
Mientras el resto de la ciudad dormía, Lía estaba en un diálogo profundo con los más grandes ingenieros de grúas del siglo pasado, absorbiendo su sabiduría, línea por línea, en un acto de devoción académica y personal que nadie conocía. Era una monja del conocimiento, enclaustrada en su pequeña habitación, pero su estudio no se limitaba a los viejos tomos. Lía entendía que el conocimiento de su abuelo debía ser complementado con la ciencia moderna para alcanzar su máximo potencial. Por eso, el poco dinero que le sobraba lo invertía en datos para su celular, con los que devoraba cursos gratuitos en línea de física avanzada, cálculo e ingeniería de materiales. Veía conferencias de universidades prestigiosas en YouTube, pausando y repitiendo hasta entender cada concepto. Construyó un puente invisible entre la sabiduría práctica de Don Ramiro y los principios teóricos de la ingeniería contemporánea. Esta fusión la convirtió en algo único, una ingeniera híbrida, capaz de entender tanto la respiración de una máquina como la ecuación diferencial que describe su comportamiento bajo estrés. Era un conocimiento integral que los especialistas, encerrados en sus silos de especialización, no podían ni concebir. La vida de Lía era un contraste brutal con la de aquellos que la humillaban. Mientras el ingeniero de la torre y su equipo asistían a cenas de gala y cerraban tratos en clubes de golf, Lía subsistía con lo mínimo, cada peso contado, cada sacrificio hecho con un propósito mayor. Su lujo era una conexión a Internet estable para poder descargar un nuevo manual en PDF o ver un seminario web sobre sistemas hidráulicos. El olor a café instantáneo y el zumbido de su viejo ventilador eran la banda sonora de sus noches de estudio. Su única vista era la infinita extensión de luces de Iztapalapa desde su ventana, un recordatorio constante de dónde venía y por quién luchaba. Esta desconexión abismal entre su realidad y la de sus superiores no la llenaba de envidia, sino de una convicción férrea. Demostraría que el talento verdadero florece en cualquier suelo, sin importar cuán humilde sea. Su objetivo no era la riqueza ni el reconocimiento superficial. El dinero de la apuesta que estaba por venir no era el premio, era simplemente la herramienta. Su verdadera victoria sería ver el respeto en los ojos de quienes la despreciaron, no por ella misma, sino por lo que representaba, el legado de su abuelo y de todos los trabajadores como él, cuyas manos construyeron el mundo, pero cuyos nombres fueron olvidados. Lía luchaba por una forma de justicia poética. Quería que el nombre de Don Ramiro fuera susurrado con la misma reverencia que el de cualquier arquitecto famoso. Su misión era reescribir la narrativa, colocar la sabiduría del obrero en el pedestal que merecía, justo al lado de los títulos universitarios y los doctorados. Cada cálculo que hacía en su mente era un tributo a su memoria. El superpoder de Lía era sutil, casi místico para un observador externo. Su abuelo le había enseñado a escuchar con todo el cuerpo. Podía sentir una microvibración a través de las suelas de sus botas y saber si un motor estaba desequilibrado. Podía oír un ligero cambio en el zumbido de un sistema hidráulico y diagnosticar una caída de presión que ningún sensor digital registraba. Esta percepción extrasensorial no era magia, sino el resultado de miles de horas de observación atenta y una comprensión profunda de la causa y el efecto en sistemas mecánicos complejos. Ella no veía una grúa como un objeto inerte, la veía como un organismo vivo, con un pulso, una respiración y puntos de dolor. Era esta conexión íntima y profunda con la máquina lo que le daba una ventaja insuperable sobre los ingenieros, que solo sabían leer los datos que la máquina les ofrecía. Por eso, cuando la risa cruel del ingeniero de la torre resonó en la obra, no la quebró. Al contrario, actuó como un catalizador, solidificando su resolución en un acero indestructible. La humillación no fue un ataque personal contra Lía. La joven de 24 años fue un insulto directo a la tumba de Don Ramiro, un desprecio a toda una vida de sacrificio y sabiduría. En ese instante, su misión personal se convirtió en una guerra silenciosa. El rostro del ingeniero arrogante se transformó en el rostro de todo un sistema que había descartado a su abuelo. Aceptar su desafío no sería un acto de audacia, sino un acto de deber sagrado. El circo que habían montado para ridiculizarla estaba a punto de presenciar un milagro de la ingeniería.
ejecutado por la persona que menos esperaban. La niña estaba lista para dar su lección. El ingeniero Ignacio de la Torre sintió cómo la sangre le subía al rostro, un calor furioso que contrastaba con la fría fachada de control que siempre proyectaba. La humillación pública de tener su proyecto estrella paralizado era una herida abierta, y la insistencia tranquila de aquella joven trabajadora era como echarle sal. La vio dar un paso al frente, sus ojos fijos en él, y en lugar de ver a una posible salvadora, vio una insubordinación intolerable. Para un hombre como él, cuyo poder se medía en la obediencia ciega de sus subordinados, la audacia de Lía no era una oferta de ayuda, sino un desafío directo a su trono. La presencia de los inversionistas, cuyas miradas juzgadoras sentía como cuchillos en la espalda, y el zumbido distante de la cámara de noticias, transformaron su vergüenza en una rabia que necesitaba un chivo expiatorio, un espectáculo para desviar la atención de su propio fracaso. La ira de la Torre, hasta entonces una bestia contenida, finalmente explotó, pero no en un grito irracional, sino en un acto de crueldad calculada. Decidió que si iba a ser humillado por una máquina, al menos podría reafirmar su dominio humillando a una persona. Con un gesto teatral, se giró hacia la multitud dispersa. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas, retumbó en la explanada con una autoridad magnética. «Atención, quiero a todo el mundo aquí, ahora», ordenó. No fue una petición, fue un decreto. Ustedes, los ejecutivos, los trabajadores, ustedes, los de la prensa, acérquense, no querrán perderse esto. Estaba convirtiendo activamente el lugar del desastre en un anfiteatro, su fracaso en un circo, y había elegido a Lía como la atracción principal, destinada a ser devorada por los leones. Como si fueran atraídos por una fuerza invisible, todos comenzaron a congregarse. Los ejecutivos, con sus trajes Armani y sus zapatos italianos cubriéndose de polvo, se acercaron con expresiones que mezclaban la lealtad nerviosa hacia su jefe con una cruel curiosidad. Los inversionistas, hombres mayores cuyo valor neto superaba el presupuesto de pequeños países, formaron un semicírculo, sus rostros impasibles ahora teñidos de un sutil interés sádico. Los trabajadores, un mar de cascos amarillos, se agruparon en la periferia, sus miradas divididas entre el miedo a la ira del patrón y una chispa de solidaridad temerosa hacia una de los suyos. El camarógrafo, sintiendo que la historia había dado un giro dramático, ajustó su lente, enfocando el centro del círculo improvisado donde de la Torre y Lía estaban a punto de colisionar. Con el escenario perfectamente montado y su audiencia cautiva, Ignacio de la Torre comenzó su actuación. Caminó lentamente alrededor de Lía, como un lobo estudiando a su presa. La señaló con un dedo acusador, su reloj Rolex Submariner brillando bajo el sol como un arma. «Esta niña», dijo, saboreando la palabra con desprecio, «esta simple chalana se atreve a decir que ella, y solo ella, sabe lo que nuestros ingenieros, con doctorados en Múnich, no han podido descifrar en 6 horas». Hizo una pausa, dejando que la absurdidad de su declaración calara en la multitud. Ella, con sus manos sucias de grasa y sus botas rotas, afirma tener la solución para una máquina de $3 millones. Su voz era un veneno dulce, una sinfonía de sarcasmo diseñada para destrozar la dignidad de Lía pieza por pieza. El contraste social fue una herramienta que de la Torre manejó con la precisión de un cirujano. Invitó a la multitud a un ejercicio de comparación visual. «Mírenla», continuó, su gesto abarcando la figura menuda de Lía. «Observen su overol gastado, probablemente heredado. Vean sus uñas rotas, el sudor en su frente». Luego se señaló a sí mismo, alisando la solapa de su blazer impecable. «Ahora mírennos a nosotros. Miren la calidad, la educación, la inversión que representamos». Estaba trazando una línea invisible pero infranqueable en el polvo, la línea entre su mundo de poder y privilegio y el mundo de Lía, un mundo que, según su lógica, era inherentemente inferior, incapaz de producir nada más que trabajo manual y obediencia silenciosa. Estaba sentenciando su valor basándose únicamente en su apariencia y su clase social. La humillación pública se intensificó
cuando la multitud comenzó a participar. Desde el grupo de ejecutivos e inversionistas surgieron risitas ahogadas, comentarios crueles, susurrados lo suficientemente alto como para ser escuchados. «¿Quién se cree que es?», murmuró un hombre con un traje gris a su compañero. «Una pequeña insolente necesita que le enseñen su lugar», respondió el otro. Estas palabras eran como pequeñas piedras afiladas lanzadas contra Lía, cada una un recordatorio de que en ese círculo de poder ella era una extraña, un objeto de burla. Los trabajadores permanecían en un silencio tenso, sus rostros como máscaras de piedra. Cada uno de ellos había sentido el aguijón de ese desprecio en algún momento de sus vidas, y ver a Lía soportarlo en una escala tan masiva era a la vez doloroso y paralizante. Ignacio se acercó a ella hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. El olor de su costosa colonia chocó con el olor a tierra y aceite que emanaba de Lía. Su voz bajó a un siseo venenoso, pero articulado con una claridad que todos podían oír. «¿Crees que eres muy lista, verdad, niña? ¿Crees que lo que aprendiste en las calles de Iztapalapa vale más que un título del TEC de Monterrey? ¿Más que mis 30 años de experiencia construyendo el horizonte de esta ciudad?» Cada pregunta era retórica, diseñada no para obtener una respuesta, sino para acorralarla, para recordarle su lugar en la jerarquía inmutable que él gobernaba. Estaba descargando sobre ella la frustración de su propia impotencia, convirtiendo su miedo al fracaso en una agresión despiadada contra el blanco más fácil y vulnerable. Tras haberla destrozado psicológicamente frente a todos, De la Torre se enderezó, recuperando su postura de líder, y se dirigió nuevamente a la audiencia. Su momento de clímax había llegado. «Pero ¿saben qué? No soy un hombre irracional. Creo en las oportunidades», proclamó con una sonrisa falsa que no llegó a sus ojos. «Así que vamos a darle una oportunidad. Vamos a poner a prueba esta supuesta genialidad oculta. Hagamos esto interesante». El aire se cargó de una electricidad palpable. La multitud se inclinó hacia adelante, oliendo sangre. Sabían que no se trataba de una oportunidad, sino de la preparación para un sacrificio público. El circo del ingeniero de la Torre estaba a punto de llegar a su acto final y más brutal, y la tensión se volvió casi insoportable. Entonces lanzó la apuesta. Levantó la mano para silenciar los murmullos, asegurándose de que la cámara de noticias capturara cada palabra. «Yo, Ignacio de la Torre, dueño de esta empresa, te apuesto 2 millones de pesos, sacados de mi propio bolsillo», gritó la cifra resonando como un trueno. 2 millones de pesos a que no puedes hacer que esa grúa levante esa viga en los próximos 10 minutos. La suma era deliberadamente exorbitante, una cantidad de dinero que cambiaba la vida, diseñada para subrayar la imposibilidad de la tarea y la magnitud de su propia generosidad condescendiente. Era un anzuelo brillante, una tentación diseñada para asegurar que ella mordiera, sin importar las consecuencias. Quería que ella aceptara para poder disfrutar plenamente de su caída. Luego, con una pausa dramática, reveló la otra cara de la moneda. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de fría autoridad. «Pero», dijo, dejando que la palabra flotara en el aire pesado y polvoriento, «si fallas, si esa viga no se mueve un solo centímetro, no solo te vas de aquí para siempre y sin un centavo». Se acercó a ella de nuevo, su sombra cubriéndola por completo. «Me aseguraré personalmente, con todo el poder y la influencia que tengo, de que jamás, y repito, jamás, vuelvas a pisar una obra de construcción en toda la República Mexicana. Tu nombre estará en una lista negra de la que no se sale. Serás un fantasma en la industria que amas. Desaparecerás». Era una sentencia de muerte profesional, pública y absoluta. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Los trabajadores se miraron entre sí, sus rostros pálidos. Sabían que no era una amenaza vacía. Un hombre como De la Torre tenía el poder para cumplir esa promesa. Había transformado una disputa en el lugar de trabajo en una batalla existencial. Le estaba ofreciendo a Lía la opción entre una riqueza inimaginable y el exilio profesional total. La crueldad de la apuesta era impresionante. La había atrapado en una jaula perfecta. Si se negaba, sería marcada como una cobarde y una farsante ante todos. Si aceptaba,
Se enfrentaba a un fracaso casi seguro y a la aniquilación de su futuro y del legado de su abuelo. De la Torre sonrió, convencido de su victoria. El silencio que cayó después de su ultimátum fue el más pesado de todos. Era un silencio expectante, cargado con el peso de cientos de miradas fijas en una sola persona. Toda la atención del universo parecía haberse concentrado en la figura menuda y solitaria de Lia. La cámara de televisión hizo un zoom cerrado en su rostro, buscando cualquier signo de debilidad, una lágrima, un temblor en el labio, el pánico en sus ojos. Se derrumbaría bajo la presión monumental, huiría de la humillación, el peso de su historia, de su pobreza, de la memoria de su abuelo, de su futuro entero, descansaba sobre la respuesta que daría en los próximos segundos. El suspense era una soga apretándose lentamente alrededor del cuello de todos los presentes. Lia permaneció inmóvil por un instante que pareció una eternidad. Lentamente, levantó la cabeza. Su mirada no se detuvo en las caras burlonas de los ejecutivos, ni en los ojos temerosos de sus compañeros, ni en el frío lente de la cámara que la devoraba. Su mirada pasó por encima de todos ellos, por encima del rostro triunfante de Ignacio de la Torre, y se posó en la gigantesca y silenciosa grúa. Para ella, esa máquina no era un monstruo de metal, era un eco de su hogar, un monumento al hombre que le había enseñado todo. En el acero frío y silencioso, vio el rostro cálido y arrugado de su abuelo, don Ramiro, y escuchó su voz en su memoria. Nunca dejes que el miedo te impida escuchar a la máquina, mija. Ella siempre te dirá la verdad. En ese momento, todo el ruido del mundo exterior se desvaneció. El circo, las burlas, la apuesta, todo se volvió irrelevante. Solo quedaba la máquina, su abuelo y la misión que debía cumplir. No por el dinero, no por la fama, sino por él, por cada trabajador subestimado, por cada genio oculto en la sombra del privilegio. Con una serenidad que desarmó a todos los presentes, Lia bajó la mirada de la grúa y la clavó directamente en los ojos de Ignacio de la Torre. No hubo palabras, no hubo un gesto dramático, solo un simple, casi imperceptible, asentimiento de cabeza, un movimiento arriba y abajo, aceptado. La simplicidad y la dignidad de su respuesta fueron un golpe silencioso más poderoso que cualquier grito. La decisión estaba tomada. El contrato verbal, sellado ante cientos de testigos, era inquebrantable. Lia, la niña, de Iztapalapa, había aceptado el desafío imposible del magnate. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud, una mezcla de conmoción, anticipación y, para algunos, un terrorífico presentimiento de que habían subestimado gravemente a la protagonista de este circo. Ignacio de la Torre sonrió, aún confiado en su victoria, sin darse cuenta de que no acababa de sellar la ruina de una joven obrera, sino que acababa de firmar el acta de defunción de su propia arrogancia. La cuenta regresiva de 10 minutos no era el camino hacia la humillación de Lia, sino el prólogo de la más grande lección de humildad que jamás recibiría. La vindicación estaba en marcha. Mientras el cronómetro imaginario de Ignacio de la Torre comenzaba su cuenta regresiva de 10 minutos, una calma glacial descendió sobre Lia. Ignoró por completo la cacofonía de consejos inútiles, los paneles digitales que parpadeaban con códigos de error y la frenética videollamada con los ingenieros alemanes. Para ella, todo ese ruido era una distracción, el parloteo de hombres que habían perdido el contacto con la esencia de la máquina. Con una lentitud deliberada que enfureció a de la Torre, se dio la vuelta y caminó con un propósito inquebrantable hacia la base de la grúa. Cada paso era firme, un contraste absoluto con la energía nerviosa que impregnaba el ambiente. No corría contra el tiempo. Estaba demostrando que, con el conocimiento correcto, el tiempo se doblega a tu voluntad. Su serenidad no era un acto, era un arma, una declaración silenciosa de que la batalla ya estaba ganada en su mente. Se arrodilló sobre el suelo polvoriento, sin importarle manchar su ya sucio overol. Su santuario no era una oficina con aire acondicionado, era allí, a los pies del gigante de acero. Los ejecutivos la miraron con una mezcla de asco y perplejidad. ¿Qué esperaba encontrar allí, en la tierra, que 20 expertos no habían visto en sus pantallas?
Lía ignoró sus miradas. Cerró los ojos por un segundo, bloqueando el sol cegador y el circo humano que la rodeaba. Posó la palma de su mano sobre la zapata de estabilización de acero, un bloque masivo diseñado para anclar la máquina a la tierra. No estaba buscando una fractura o un cable suelto visible. Estaba escuchando, estaba sintiendo el pulso de la bestia, un temblor casi imperceptible que solo alguien que había pasado toda una vida en sintonía con el metal podría detectar. Era el lenguaje que su abuelo le había enseñado. Allí estaba, una microvibración, una arritmia en el corazón de la grúa. No era un fallo catastrófico, sino algo mucho más insidioso. Era la respiración equivocada de la máquina, como solía decir don Ramiro. Lía abrió los ojos, su mirada recorriendo el complejo entramado de cables de acero que actuaban como contrapeso. Su cerebro, una supercomputadora alimentada por manuales antiguos y física moderna, procesó la información en segundos. Siguió la vibración hasta su origen, un único cable de contrapeso secundario. El manual decía que su punto de anclaje era el correcto, el estándar. Pero su abuelo le había enseñado que los manuales no tienen en cuenta la compactación del suelo, la humedad del aire ni la tensión acumulada tras horas de esfuerzo. La máquina estaba viva, y en ese momento estaba sufriendo. Su mente, una biblioteca viva de fallas mecánicas, conectó la vibración con una lección de su abuelo sobre la resonancia armónica, un cáncer sutil que el software, programado para buscar fallas evidentes, era ciego para detectar. El cable, aunque asegurado correctamente según las especificaciones de fábrica, estaba creando una frecuencia de resonancia mínima, pero constante bajo la carga preliminar. Esta vibración parásita se transmitía a través de la estructura, interfiriendo con los sensores del motor hidráulico, impidiéndole alcanzar la presión necesaria para el levantamiento principal. Era una solución tan elegante y sutil que era invisible para la fuerza bruta del diagnóstico moderno. Los ingenieros alemanes buscaban un elefante en la habitación, mientras que Lía había encontrado la hormiga que estaba haciendo tropezar al gigante. Se levantó con la misma calma con la que se había arrodillado. Se dirigió no a De la Torre, sino directamente a uno de los operarios de su propio equipo, un hombre mayor con un rostro curtido por el sol y la experiencia. Su voz fue clara y precisa, sin un atisbo de duda. «Necesito que liberen la tensión de ese cable», dijo, señalando el culpable exacto. «Y luego lo vuelvan a sujetar en el punto de anclaje alternativo, 3 metros a la izquierda». En la pantalla del portátil de la Torre, los rostros de los ingenieros alemanes se contorsionaron de indignación. «¡Absolutamente no!», protestó uno de ellos en un inglés con fuerte acento. «Eso es contraintuitivo. Va en contra de todos nuestros protocolos de balance. Podría desestabilizar toda la estructura». La sonrisa de Ignacio de la Torre se ensanchó. Estaba seguro de que ella acababa de sellar su propio destino con una orden ridícula. Lía no se molestó en mirar la pantalla ni en discutir con las voces digitales. Su atención estaba fija en el operador de la grúa, el hombre sentado en la cabina en lo alto. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. En los ojos del operador, ella no vio el desprecio de los ejecutivos, sino una comprensión silenciosa. Él también era un hombre de máquinas, no de diagramas. Él también había sentido vibraciones extrañas y había escuchado sonidos que no estaban en los manuales. Lía no le gritó ni le suplicó. Su confianza era un campo de fuerza. Con una autoridad que emanaba de la certeza absoluta, le dio la orden final, una sola palabra que cortó el aire tenso. «Súbela». Era más que una instrucción. Era un acto de fe, un traspaso de poder de los teóricos a los prácticos, de los despachos a la obra. El operador, un hombre llamado Miguel, se encontró en una encrucijada imposible. Por un lado, tenía las órdenes explícitas de los ingenieros más reputados del mundo y la mirada asesina de su jefe. Por otro, tenía la mirada inquebrantable de aquella joven que hablaba el mismo idioma silencioso que él. El tiempo de la apuesta casi se agotaba. Podía oler la victoria en el aire. Ignacio de la Torre ya se preparaba para su discurso de humillación, pero algo en la calma de Lía, en la lógica simple de su explicación, resonó con décadas de experiencia de Miguel. Desobedeciendo todas las reglas,
Con un movimiento firme de sus manos callosas, accionó la palanca que había estado inmóvil durante horas. La multitud contuvo la respiración. El silencio era total, absoluto, un vacío a punto de ser llenado por el éxito o el fracaso. No fue el gemido forzado de antes. No fue el sonido de un motor luchando contra sí mismo. Fue un sonido nuevo, limpio, un rugido gutural y parejo que vibró en el pecho de todos los presentes. El motor no luchaba, cantaba. Era la sinfonía de la potencia liberada, la música de la física corregida, el sonido de la genialidad pura manifestándose. La pequeña vibración había desaparecido y con ella la barrera invisible que había estado estrangulando a la máquina. El motor alcanzó su máxima potencia en segundos, un sonido perfecto y poderoso que era la encarnación de la victoria. La sonrisa de Ignacio de la Torre se congeló en su rostro, transformándose en una máscara de incredulidad. Había escuchado ese sonido miles de veces, pero nunca había sonado tan dulce y a la vez tan amargo. Y entonces ocurrió el milagro. La gigantesca viga de acero, una mole de varias toneladas que había simbolizado el fracaso y la arrogancia durante todo el día, se despegó del suelo. No hubo un tirón, ni una sacudida, ni el más mínimo signo de esfuerzo. Se elevó con una gracia suave y constante, como si una mano invisible la estuviera levantando, como si no pesara absolutamente nada. Ascendió hacia el cielo azul de la Ciudad de México, una línea de acero perfecta contra el horizonte, su movimiento tan fluido y silencioso que parecía una ilusión óptica. La máquina, liberada de su dolencia secreta por la sabiduría de Lía, realizaba su tarea con una perfección que dejó a todos sin aliento. El problema que había derrotado a la tecnología millonaria y a la ingeniería de élite había sido resuelto con una simple observación y un ajuste de 3 metros. Un silencio sepulcral, casi religioso, se apoderó del lugar. Cientos de personas, desde el obrero más humilde hasta el inversor más poderoso, se quedaron paralizados, con las bocas abiertas y los ojos fijos en la viga ascendente. Las risitas se habían extinguido. Los murmullos crueles se habían ahogado en las gargantas. En ese momento de asombro compartido, todas las barreras sociales se disolvieron. Solo existía la cruda e innegable evidencia de un genio que había florecido en el lugar más inesperado. La cámara de noticias, olvidando su profesionalismo, simplemente grababa, su operador tan atónito como el resto. El rostro de Ignacio de la Torre, capturado en primer plano, era un lienzo de emociones en guerra, shock, negación y el primer y doloroso amanecer de la comprensión. Su circo se había derrumbado. El silencio se rompió. No fue un aplauso educado, fue una erupción volcánica, un estallido de euforia visceral que comenzó con los trabajadores. Gritos, silbidos, cascos lanzados al aire. Era una celebración catártica, no solo por la viga, sino por la victoria de una de los suyos contra un sistema que los oprimía a diario. La alegría de los obreros fue tan genuina y abrumadora que contagió a todos los demás. Los ejecutivos, desconcertados, comenzaron a aplaudir mecánicamente. Luego los inversionistas, reconociendo el éxito sin importar su origen. En cuestión de segundos, todo el lugar era un estruendo de aplausos y vítores, una ovación atronadora dirigida a la pequeña figura que permanecía en el centro de todo, observando su obra con una dignidad tranquila. Lía no sonreía, no hacía ningún gesto de triunfo. Simplemente observaba la viga de acero mientras se acercaba a su destino final, encajando perfectamente en el esqueleto del rascacielos. La estructura estaba completa. Su victoria no necesitaba ser proclamada. Se alzaba a cientos de metros sobre ellos, visible para toda la ciudad. En medio del caos de la celebración, ella permaneció como un faro de calma, la heredera silenciosa del conocimiento de su abuelo. Había vengado su memoria, había validado su legado y había impartido una lección inolvidable. El dinero era irrelevante. El respeto que acababa de ganar, ese era el verdadero premio. Comente respeto si usted cree que Lía merecía esta transformación. El estruendo de los aplausos y los gritos de júbilo era ensordecedor, pero para Ignacio de la Torre, el mundo se había quedado en un silencio absoluto y aterrador. Se quedó paralizado, su rostro
una máscara de conmoción, viendo la viga de acero encajar en su lugar en las alturas, un monumento a su propia y estrepitosa derrota. La sonrisa triunfante que había preparado se había congelado en una mueca grotesca. Su carísimo traje italiano se sentía de repente como un disfraz de payaso, y el Rolex en su muñeca, que antes simbolizaba su poder sobre el tiempo, ahora no era más que un peso muerto e inútil. La cámara de noticias, que había buscado su rostro para capturar la victoria del magnate, ahora transmitía en vivo la imagen de su desmoronamiento. Su circo había terminado, pero él seguía en el escenario, solo y bajo una luz que exponía cada grieta en su fachada de superioridad. La victoria no era suya, era de ella, y los aplausos no eran para el éxito del proyecto, eran para su humillación. La imagen de Lía, de pie en medio del caos, con una calma que parecía de otro mundo, fue el detonante. Su figura, recortada contra la imponente máquina, no era la de una trabajadora, era un espectro. El cerebro de Ignacio, cortocircuitado por el shock, superpuso otra imagen sobre la de ella, la de su propia hija, fallecida hacía 5 años en un trágico accidente automovilístico. Su única hija, una brillante estudiante de ingeniería en la UNAM, llena de una pasión por las máquinas que él nunca había entendido ni apoyado. Su nombre también había sido Lía. Tenía el mismo brillo en los ojos, la misma forma de inclinar la cabeza al analizar un problema, la misma pasión por resolver lo imposible. Presenciar la escena no fue ver un triunfo ajeno, fue ver al fantasma de su hija realizar el sueño que la muerte y, quizás, su propia falta de apoyo, le habían robado cruelmente. La armadura de arrogancia que Ignacio había forjado durante décadas para protegerse de su dolor y su culpa se hizo añicos. El sonido metálico de la viga encajando en su lugar no fue un sonido de construcción, fue el crujido de su corazón rompiéndose de nuevo. El dolor por la pérdida de su Lía, un océano de pena que había represado con muros de trabajo, poder y desprecio hacia los demás, se desbordó con la fuerza de un tsunami. De repente, comprendió la verdadera naturaleza de su rabia. Su ira hacia la joven Lía no había sido por su insolencia, sino por su existencia. La odió por estar viva, por tener el talento que su propia hija ya no podía usar, por recordarle cada segundo el vacío insoportable que había tratado de llenar con rascacielos y cuentas bancarias. Su crueldad no había sido un acto de poder, sino un grito desesperado de un padre destrozado. Ignacio dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Sus piernas, que minutos antes lo sostenían con una rigidez autoritaria, ahora temblaban como las de un anciano. La multitud, sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera, comenzó a silenciarse. Los aplausos y vítores se apagaron hasta convertirse en un murmullo desconcertado. El mar de gente se abrió instintivamente a su paso, creando un pasillo entre él y Lía. Ya no era Ignacio de la Torre, el titán de la construcción. Era solo un hombre, roto y expuesto, caminando a través de las ruinas de su propio orgullo para enfrentarse a la personificación de su mayor arrepentimiento. Su rostro, antes una máscara de furia controlada, estaba ahora descompuesto por el dolor, las lágrimas comenzando a trazar surcos limpios a través del polvo y el sudor de su piel. Al llegar frente a ella, sus fuerzas lo abandonaron por completo. Sus rodillas se doblaron y cayó pesadamente al suelo, aterrizando en el polvo a los pies de Lía. El sonido sordo de su cuerpo golpeando la tierra fue más impactante que cualquier grito. Y allí, arrodillado, el hombre que creía gobernar el mundo, levantó su rostro bañado en lágrimas hacia la joven que había intentado destruir. «Perdón», susurró, la palabra ahogada por un sollozo que le rasgó el alma. «Mi hija, ella, también se llamaba Lía», confesó con la voz rota, la confesión pública resonando en el silencio atónito. «Tenía tu misma pasión, tu mismo genio, y al verte, al ver cómo resolvías lo imposible, vi el sueño que le fue arrebatado, y te odié por ello. Te odié por estar aquí cuando ella ya no está. Perdóname, por favor, perdóname por mi ceguera y mi dolor». Lía lo miró, y en sus ojos no había triunfo, ni rencor, ni satisfacción, solo una profunda y antigua comprensión del dolor.
No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Simplemente se quedó allí, firme y digna, mientras el hombre más poderoso que conocía se deshacía frente a ella, confesando sus pecados no solo a ella, sino al mundo. La multitud observaba en un silencio sepulcral, testigos de un acto de redención tan crudo y doloroso como no habían visto jamás. La cámara de televisión seguía grabando, capturando no la caída de un tirano, sino el nacimiento de un hombre arrepentido. En ese momento, la justicia cósmica había hecho su trabajo. El dinero de la apuesta era un detalle trivial. La verdadera recompensa era esta: la demolición total de la arrogancia y la reconstrucción, desde los cimientos, del alma de un hombre. 10 meses después, el eco de aquel día en la obra de Santa Fe todavía resonaba en los pasillos de la industria de la construcción, pero ahora como una leyenda. Lía no solo recibió los 2 millones de pesos, un cheque que Ignacio de la Torre le entregó con manos temblorosas y una mirada de profundo respeto. Fiel a su propósito, la primera parte de esa fortuna no fue para ella. Creó el Fondo de Salud Don Ramiro Min, una fundación dedicada a proveer el mejor tratamiento médico posible para los compañeros jubilados de su abuelo, hombres de acero cuyas vidas habían sido acortadas por el polvo y el trabajo duro. Su primera acción no fue de enriquecimiento, sino de sanación, un tributo silencioso que demostró que su alma era tan formidable como su intelecto. Con este acto, cerró una herida que no era solo suya, sino de toda una generación de trabajadores olvidados, estableciendo el primer pilar de su nuevo legado. Ignacio de la Torre, por su parte, se embarcó en una transformación igualmente profunda. El Porsche Panamera fue vendido, el Rolex guardado en una caja fuerte y los trajes italianos reemplazados por ropa más funcional. Pasó semanas en un retiro silencioso, confrontando los fantasmas de su pasado y la coraza de arrogancia que había construido. Al regresar, no era el mismo hombre. La rabia en sus ojos había sido reemplazada por una serenidad melancólica, la de un hombre que ha mirado al abismo de su propia alma y ha decidido escalar de vuelta a la luz. Su primera llamada no fue a sus inversionistas, sino a Lía, no para ofrecerle una disculpa más, sino para proponerle un futuro, uno en el que su genialidad no fuera una anécdota, sino el nuevo cimiento sobre el cual reconstruir su imperio y, más importante aún, a sí mismo. La oferta de Ignacio fue revolucionaria. No le ofreció un aumento o un puesto de supervisora. Creó para ella un departamento completamente nuevo, la Dirección de Innovación Técnica de Constructora de la Torre. Era un título que sonaba corporativo, pero su esencia era radicalmente distinta. Lía tendría autoridad absoluta para redefinir los procesos de la compañía, fusionando el conocimiento práctico y la intuición de los trabajadores de campo con la tecnología de punta de los ingenieros de diseño. Su oficina no era una esquina lujosa con vista a la ciudad, sino un taller de prototipos de última generación construido en el corazón del patio de operaciones, un puente físico entre los cascos amarillos y los cuellos blancos. Era un reconocimiento explícito de que la sabiduría no fluía de arriba hacia abajo, sino en todas direcciones. El impacto de Lía fue inmediato y sísmico. Su primera iniciativa fue el Programa de Sabiduría Empírica, donde los operadores de maquinaria y obreros más experimentados, hombres como Miguel que habían sido ignorados durante décadas, fueron reclutados para impartir talleres obligatorios a los ingenieros recién graduados. Implementó nuevos protocolos de diagnóstico que requerían que los ingenieros pasaran tiempo escuchando las máquinas, usando estetoscopios industriales y sensores de vibración antes de siquiera conectar una laptop. La eficiencia en la obra se disparó. Los fallos misteriosos disminuyeron drásticamente y, por primera vez, se forjó un respeto mutuo entre los equipos de campo y los de diseño. Lía no solo estaba arreglando máquinas, estaba arreglando un sistema roto, sanando la fractura social que había paralizado a la empresa durante años. Pero el acto final de la redención de Ignacio aún estaba por llegar. Una tarde, en el taller de Lía, mientras la observaba explicarle a un equipo de ingenieros alemanes un principio de resonancia que no entendían, Ignacio tuvo una epifanía. La memoria de su propia Lía y la presencia de esta nueva Lía se fusionaron en un solo propósito. Con lágrimas en los ojos,
Le presentó su plan: usar una parte significativa de su fortuna personal para fundar una institución educativa sin precedentes. No sería un monumento a su propio nombre, sino un tributo a las dos mujeres que habían cambiado su vida. Se llamaría el Instituto Lía de Ingeniería Aplicada, un nombre que honraba tanto a la hija que perdió como a la mentora que había encontrado. La construcción del instituto fue en sí misma una declaración de principios. Ignacio insistió en que se erigiera no en los barrios opulentos de Santa Fe, sino en el corazón de Iztapalapa, el barrio natal de Lía, como un faro de oportunidad visible desde la ventana de su antiguo departamento. Lía, como directora del proyecto, diseñó la estructura, una fusión audaz de hormigón crudo, acero expuesto y paredes de cristal de alta tecnología, un edificio que respiraba su filosofía de unir lo práctico con lo teórico. Durante la construcción, ella estaba allí todos los días, no en una oficina, sino con su casco puesto, hablando con los trabajadores, aplicando sus propios métodos, asegurándose de que el edificio mismo fuera un testimonio de la sabiduría que pronto albergaría en su interior. La misión del Instituto Lía era tan revolucionaria como su directora. Ofrecía becas completas y estipendios a jóvenes de bajos recursos, con un enfoque especial en reclutar mujeres para las carreras de ingeniería, rompiendo las barreras que Lía misma había enfrentado. El plan de estudios, diseñado por ella, era único en el mundo. Los estudiantes pasaban la mitad de su tiempo en aulas aprendiendo física teórica y cálculo avanzado, y la otra mitad en talleres masivos, con las manos cubiertas de grasa, desarmando y rearmando motores, aprendiendo aún a escuchar la maquinaria bajo la tutela de viejos maestros como don Ramiro hubiera sido. El lema del instituto, grabado en la entrada, ya era simple: la genialidad no tiene código postal. El ciclo de justicia cósmica se cerró de la manera más poética e inesperada el día de la inauguración. La primera clase magistral del Instituto Lía estaba a punto de comenzar. El auditorio estaba lleno de estudiantes becados, sus rostros una mezcla de asombro y esperanza. En la primera fila, entre los jóvenes, se sentaba un hombre de cabello canoso, vestido no con un traje de diseñador, sino con un simple overol azul, idéntico al que usaban los estudiantes. Sostenía una libreta y un bolígrafo. Su expresión era la de un alumno ansioso, despojado de todo rastro de su antigua soberbia. Era Ignacio de la Torre, inscrito como el primer estudiante del programa de educación continua del instituto que él mismo había financiado. Lía subió al estrado. Ya no era la figura tímida y encorvada que se escondía en las sombras de la obra. Su postura era erguida, su mirada segura, su voz clara y resonante. Vestía un uniforme profesional pero práctico, un símbolo de su identidad híbrida. Miró a la multitud de rostros jóvenes y esperanzados, y luego su mirada se posó por un instante en Ignacio, ofreciéndole un leve asentimiento, no de triunfo, sino de reconocimiento mutuo por el viaje que habían emprendido juntos. La niña, a la que había intentado humillar, se había convertido en su maestra, y él, el antiguo tirano, en su más devoto discípulo. La transformación era completa, la redención, tangible. Su lección inaugural no comenzó con una ecuación compleja ni un diagrama técnico. Lía pidió a todos que cerraran los ojos y guardaran silencio. Proyectó en la pantalla gigante no una fórmula, sino el audio de un motor de grúa, el mismo sonido imperfecto de aquel día fatídico. «Escuchen», dijo con voz suave pero firme. «Antes de calcular, antes de programar, deben aprender a escuchar. Cada máquina tiene una voz, una historia. Susurra sus secretos a quienes tienen la paciencia y la humildad de prestar atención. Mi abuelo, don Ramiro, me enseñó eso, y hoy esa es la primera y más importante lección que les transmitiré a ustedes». En ese momento, el legado de un viejo operador de grúas de Iztapalapa se convirtió en el pilar de una nueva era de la ingeniería. El Instituto Lía se convirtió en una leyenda por derecho propio, un modelo de educación estudiado y replicado en todo el mundo. Sus graduados, conocidos por su capacidad única para resolver problemas imposibles, eran los más cotizados de la industria. La propia Lía se convirtió en una figura icónica, una inspiración para millones de jóvenes que se sentían subestimados,
demostrando que el talento podía florecer en los lugares más inesperados. El Fondo Don Ramiro aseguró que ningún trabajador que hubiera ayudado a construir la ciudad tuviera que enfrentarse a la vejez en la enfermedad y el abandono. El cambio que Lía había iniciado no fue solo personal, fue sistémico, una ola de justicia que levantó a toda su comunidad. Y así, en el corazón de la Ciudad de México, donde el acero y el cristal aspiran a tocar el cielo, se aprendió una lección mucho más elevada y perdurable. Se aprendió que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su reloj, ni en el lujo de su traje, ni en el prestigio de su apellido. Se aprendió que la sabiduría no se mide en títulos, sino en la profundidad del entendimiento. Y sobre todo, se aprendió que la arrogancia, por muy alta que se construya, siempre se derrumbará ante la fuerza tranquila de la genialidad subestimada. Porque el talento verdadero, como el agua, no tiene color, clase social ni género, y siempre, siempre, encontrará su camino hacia la luz, labrando su propio cauce y transformando el paisaje para siempre.